Bendiga. Bueno, le damos muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de seguir aquí, ¿verdad? Dios les bendiga a todos, a nuestros hermanos pastores, Dios les bendiga, los pastores obviamente de Pan de Vida también. Bueno, vamos a hacer una oración, sí, vamos a pedirle a Dios que nos hable y que su palabra pueda llegar a nuestro corazón. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, te damos gracias, bendito Dios, por darnos la bendición, Señor, de ser parte del cuerpo de Cristo, Señor, de ser parte, Señor, de propósitos que tú tienes sobre este mundo, Señor. Bendito Dios, por darnos el privilegio, Señor, de ser llamados por ti, Señor, para servirte. Bendito Dios, nosotros sabemos y reconocemos, Señor, que bendito Dios, nadie de nosotros tiene ni la capacidad, Señor, ni nada, Señor, ni ninguna clase de herramienta humana, Señor, para llevar tu obra. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, para que hables a nuestro corazón, para que hables a nuestra conciencia, Señor, y que todos seamos edificados por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, bendigo a tu iglesia. Gracias, Padre Celestial, por cada vida de los que estamos en este lugar, Señor. Creemos que tú nos vas a hablar, Señor, porque bendito Dios es nuestra necesidad, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor. Sigue llevando de gloria en gloria este pueblo, Señor. Los bendecimos, Padre, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Génesis. Génesis 21. Bueno, sentía darles esta palabra, ¿verdad? Yo espero en Dios que seamos bendecidos. Y no sé si alguna ya la he mencionado, a lo mejor en algún tiempo del tiempo que hemos estado aquí. Bueno, me refiero a años atrás probablemente. Pero bueno, quiero que vamos a leerlo. Es Génesis 21, versículo 8. Desde ahí vamos a leer. (21:8). ¿Ya estamos todos? Fíjese pues, bueno, yo sé que la iglesia, esta Pan de Vida, pues Dios la está llevando, ¿verdad? De gloria en gloria en muchas cosas. Y yo sé que Dios va a llegar un momento donde va a tener que dar el empuje hacia afuera, ¿verdad? Y yo sé que Dios lo va a hacer en su momento, y no creo que le falte mucho. Yo sé también que, o así lo siento, que el próximo año pues Dios va a bendecir mucho a la iglesia. Hablo a manera general, la iglesia del Señor, ¿verdad? La verdadera iglesia, pues, sí. Creo que Dios va a abrir mucha puerta, mucho trabajo en el Señor en este próximo año que viene. Entonces, pues Dios nos va a mover mucho a evangelizar, mucho a los grupos de hogar, y muy seguramente hasta iglesias nuevas se vayan a empezar a dar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque son tiempos de Dios, ¿verdad? No tanto que sea nuestra habilidad o nuestra capacidad, son kairos de Dios, ¿sí? El que Él nos mueve así. Entonces, pues en base a eso, pues nos está llevando en crecimiento, ¿sí? Vamos creciendo poco a poco, y usted sabe bien, como, bueno, lo hablamos los martes, ¿sí? Hay un crecimiento personal que se debe de ir dando, que es la madurez espiritual que nosotros tenemos que dar. Amén. Si eso se da, pues se da otro crecimiento que es hacia afuera. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo los martes. Entonces, versículo 8, ahí donde estamos, dice así. Dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Fíjese bien, cómo esa palabra creció, ¿sí? O sea, ya no tomó leche, ¿sí? Ya brincó otra etapa este niño. Y bueno, poco a poquito lo vamos a explicar. Dice, vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva, dice, y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo.
Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Voy a aprender aquí, aquí, ¿verdad? Bueno, fíjese, Janet, trate de poner mucha atención, porque todo esto es mucha simbología. Entonces, para no perderle el hilo. Bueno, dice pues aquí que creció el niño, ¿sí? Nosotros, usted lo debe saber, pero por si no, pues lo vamos a recordar. Cuando una persona viene al Señor, pues la Biblia habla de un nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces la persona nace de nuevo, como dice Juan 3, me parece que habla de nuevo nacimiento. Sí, ese nuevo nacimiento se da pues en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Ya no es físicamente. Entonces ese nacer de nuevo pues viene cuando el Señor se nos revela nuestras vidas o viene a nuestro encuentro, ¿sí? Es cuando nos empuja o nos convence de pecado y nos lleva a un arrepentimiento. Mientras Él no lo hace, nosotros no nos podemos arrepentir, ¿sí? No porque no debamos hacerlo, sino que no hay una convicción de pecado, porque el que lo hace es el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él es el que nos lleva a toda verdad y el que nos convence de pecado. Entonces todos nosotros estamos aquí, los que estamos arrepentidos de todo corazón, porque Él nos trajo, ¿sí? Y Él nos llevó a ese arrepentimiento, ¿sí? No es por obra nuestra o porque seamos muy buenos, no, Él nos convenció, ¿sí? De pecado. Amén. Entonces algunos, Dios nos puede insistir, ¿sí? Y nos trata de, como Dios no violenta a nadie, absolutamente a nadie, pues nos trata de convencer con la palabra, a veces con situaciones que vivimos, ¿sí? Como que ya voltea los cielos y reacciona, ¿sí? Pero a veces nuestro corazón está tan endurecido, ¿sí? Y nuestra mente rechaza muchas veces el evangelio, que dependiendo de la condición del corazón es el golpe que le va a venir, Sí, si el corazón se endurece mucho, pues el golpe va a ser más duro. Si Dios lo quiere traer, ¿sí? Porque en su soberanía nos puede dejar ahí. Amén. O sea, no podemos jugar con Dios, ¿sí? Entonces Dios en su soberanía o en su decisión como Él es, pues Él nos puede dejar de que, bueno, si esa es tu decisión, pues está bien, ¿sí? Nada más que hay un destino eterno separado de mí o un infierno. Amén. Pero pues la intención de Dios es, como dice la Biblia, sus pensamientos son de bien, ¿sí? O sea, su propósito es salvarnos. Por eso Él envió a Jesús, ¿verdad? Entonces Él nos va tratando de convencer, ya sea con palabra, con el evangelismo, lo que nos hablan, ¿sí? Situaciones difíciles que vivimos, ¿sí? La intención es que uno voltee al cielo, como dice el Salmo 32, ¿sí? Que no seas como el caballo, como el mulo, que tienes que ser frenado para que entonces vengan a ti. Entonces a veces uno es así, ¿verdad? Como el caballo, como el mulo, que tiene que, sin entendimiento, dice ahí, tiene uno que experimentar ese jalón de Dios para voltear hacia el cielo y decir: te necesito. No hay necesidad, pero a veces a esa condición tenemos que caer, ¿sí? Para que uno pueda voltear al cielo. Entonces viene pues ese toque de Dios y viene un verdadero nuevo nacimiento, ¿sí? Ese no es una emoción bonita que nada más se siente. No, es una convicción de que realmente somos pecadores y que necesitamos un Salvador, ¿sí? Eso lo trae Dios. Amén. Cuando aquella persona se quiere acercar con el deseo de salir de su condición o arrepentida, entonces viene esa luz del Señor y la persona se arrepiente y vuelve en sí, como dice la Biblia del hijo pródigo, y entonces nace de nuevo aquella vida. Amén. Y si es genuino su arrepentimiento, pues obviamente es genuino su nuevo nacimiento, ¿sí? Jamás vuelve a ser igual. Amén. Hay gente que tiene su religión y su religión cristiana, ¿sí? Pero es que nunca nació, ¿sí? Está peligroso, porque a veces pensar que estar aquí ya es garantía que hemos nacido, ¿sí? Y no, usted sabe que siempre será el fruto, ¿verdad? El fruto digno de arrepentimiento, como menciona la palabra de Dios. Entonces pudiéramos pensar de que no, pues aquí estoy, sí, ya nací de nuevo. No, y Dios puede decir, no, es que cuando una persona verdaderamente nace de nuevo, pues hay varias características, ¿no? Por ejemplo, hay uno donde dice el viento sopla, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso está en Juan también, ¿no? El viento sopla donde quiere y no sabe ni dónde viene ni hacia dónde va. Dice, así es nacido, así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Sí, eso se refiere a una voluntad quebrantada. Sí, o sea, que va y viene, sí, y no puede poner freno. Amén. Entonces, alguien que ha nacido de nuevo, pues su voluntad la está quebrantando al Señor. Sí, por eso nunca más vuelve a ser igual. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, en ese nuevo nacer, pues se va dando un crecimiento. Sí, usted sabe lo que es eso, porque se ha hablado, ¿verdad? Y ese crecimiento es que nuestra vida vaya siendo restaurada a la imagen del Señor. O sea, como realmente Dios nos creó. Acuérdese que el pecado nos destruyó, ¿sí? Nosotros no somos lo que conforme el Señor nos creó. Nadie de nosotros. Nuestra mentalidad no es como la de Cristo, ¿sí? En esa creación. Obviamente, si somos hijos de Dios, pues ya está la mente de Cristo en nosotros, pero se requiere quitar la mente vieja para que se pueda ver la mente del Señor, ¿verdad? Y esa es una batalla. Pero lo que quiero decir es que como seres humanos en esta naturaleza, nadie somos como Él, ¿sí? Dios lo que quiere es llevarnos otra vez a esa imagen. Por eso la Biblia habla de que no seamos niños fluctuantes, sino que crezcamos aún la estatura de un varón perfecto. Y hablando, eso se refiere al Señor Jesús. O sea, todos nosotros tenemos que nacer espiritualmente hablando, o sea, arrepentirnos de nuestros pecados, nacer de nuevo y empezar un proceso de restauración, sí, que aquí se les ha estado hablando, ¿verdad? Tanto sanidad interior, la renovación de la mente, entre otras muchas cosas. Sí, usted sabe que hay muchos recursos para que eso se dé, nuestro crecimiento, principalmente, pues obviamente es la iglesia, lo que hay dentro de la iglesia, las oraciones, las reuniones, los discipulados, las ministraciones, la consejería, los ministerios que nos pueden enseñar, que los grupos de hogar, todo lo que haya en la iglesia tiene el fin de hacernos crecer. Amén. No hay otra intención, ¿sí? O así debería de ser, sino que usted y yo podamos parecernos a Jesús, porque entre más nos parezcamos al Señor, más libres y felices vamos a ser. Amén. Porque mientras no nos parezcamos a Él, pues la verdad nunca vamos a ser completamente felices, o no se va a vivir lo que dice la Biblia, una vida plena, ¿sí? Entonces, en ese crecimiento, pues hay esas estaturas también. Niños espirituales, los que acaban de llegar al Señor, sí, que apenas están empezando, que quieren, yo creo que así empezamos todos, conocer a Dios de un día, ¿verdad? Comerse la Biblia en una leída, sí, orar todo lo que nunca en nuestra vida hemos podido orar, y está bien, ¿verdad? Porque así es, sí, es una emoción muy bonita cuando uno inicia. La cosa es que se tiene que perseverar, ¿verdad? Y es ahí donde empieza la batalla, porque nos podemos quedar en la emoción, ¿sí? De que yo sentí bonito, y a veces la persona, como ya no siente bonito, ya no persevera, ¿sí? Y ahí es donde entra la enseñanza, amén, donde se nos tiene que enseñar, no, es que esto no es por emociones, esto es por fe, por convicciones, ¿verdad? Sí se siente bonito y todos lo hemos sentido, pero aquí no es nada más sentirlo, ¿sí? Tú tienes que perseverar, ¿sí? Y ese perseverar, pues implica mucho esfuerzo a veces, amén, y tienes que dar ese esfuerzo y disciplinarte y muchas cosas, ¿verdad? Y conforme vamos creciendo, pues lo vamos entendiendo, y si lo vamos haciendo, pues vamos a crecer más rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese crecimiento? Pues es ir madurando a la imagen del Señor, ¿sí? Está claro eso, ¿verdad? Entonces, el niño espiritual, pues muchas cosas no las entiende, ¿sí? Muchas cosas no las discierne, ¿sí? Está en peligro de ser confundido más fácilmente que otros, amén. Es más difícil que presente una batalla porque hay ignorancia, porque no hay mucha madurez, ¿sí? Por muchas cosas, ¿verdad? Pero si vamos creciendo o vamos contra nosotros mismos, entonces cuando venga el ataque o la prueba, va a ser más fácil resistir, o la tentación, amén. Todo depende de qué tanto estemos creciendo. Sí, está claro, está ahí, ¿verdad? Entonces, en este punto, aquí ya no está hablando de un niño, sí, porque aquí dice fue destetado. O sea, acuérdense, bueno, es que no quiero hacerlo bolas, pero el niño tiene un alimento espiritual, ¿verdad? Que es la leche, como dice el apóstol Pedro. Si desead como niños recién nacidos, sí, la leche espiritual no adulterada. O sea, en esa estatura solo se sabe recibir lechita. ¿Cómo es la leche espiritual? Pues lo que escuchamos normalmente cuando se nos evangeliza, sí, el amor de Dios, el sacrificio de Jesús,
el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Que nada de eso es malo, al contrario, ¿sí? Pero es la leche espiritual. Una persona nueva o que inicia en el Señor o que de plano ni siquiera ha nacido, ese es el alimento que puede digerir, ¿sí? Ya no se le puede hablar otras cosas, ¿verdad? Que en los ministerios, ¿sí? Que la visión, pues eso no lo va a entender, ¿sí? Le va a costar mucho digerirlo. Pero un niño espiritual o alguien que acaba de nacer o que va a nacer, pues es más fácil que dijera: Jesucristo te ama, ¿sí? Quiere perdonar tus pecados y murió por ti en la cruz. Amén. Tú necesitas arrepentirte y Él con sus brazos abiertos te va a recibir y va a limpiarte de toda tu maldad. Leche espiritual. Amén, mis hermanos. Pero este niño ya no estaba en ese punto, ¿sí? O sea, ya dio un brinco hacia arriba, empezó a crecer, tanto así que la lechita ya no iba a ser suficiente. Por eso dice que fue destetado. O sea, ya se le iba a dar otro alimento espiritual. Amén. ¿Está claro esto? Entonces, pues el alimento que sigue, pues ya son cosas un poquito más profundas. Pero bueno, lo que quiero que usted vea es la lucha que uno tiene, ¿sí? Para poder dar ese crecimiento. Amén. En pocas palabras, yo le quiero hablar la batalla contra el viejo hombre. Eso es lo que yo le quiero hablar. Amén. Y todo eso está aquí, pero lo que quiero es explicarlo bien para no hacernos bolas. Entonces, pues, ya aquí había un crecimiento, ¿verdad? Ya se está creciendo en estatura. Amén. Si uno no nace de nuevo, pues esto es imposible, ¿sí? Hay que nacer de nuevo. Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo Dios nos puede esperar. Tenemos que entender que hay soberanía, ¿sí? Dios, su nombre también es soberano. Entonces, esa soberanía, pues estamos, como decimos, ¿verdad?, en la cuerda floja si no hay una determinación en Dios, porque no sabemos qué pueda pasar mañana. Si es más, no sabemos ni qué pueda pasar saliendo de aquí. ¿Sí me entiende? Entonces, en su soberanía, Dios puede decir: hasta aquí, y nadie le puede discutir. Amén. O Dios puede decir: te voy a dar 20 años más, pero para saber. Amén. Entonces, esa es su soberanía. Por eso su nombre, entre algunos nombres que mencionan del Señor, es el soberano. Amén. O sea, puede hacer lo que quiera. Amén. Y nadie le puede discutir. ¿Sí está claro? Nadie le puede decir: ¿por qué así? No, porque es soberano. Amén. Y eso pues es peligroso. Amén. Porque puede decir, como ya dije, ¿verdad?, hasta aquí, o nos puede alargar los tiempos, pero eso no lo sabemos nosotros. Entonces, mientras uno no toma una decisión, pues está su vida, su eternidad tiende de un hilo, hermanos. Esa es la realidad. Entonces, estas cosas que se enseñan en la iglesia tienen consecuencias eternas. O sea, no es nada más un rollo para rellenar reuniones, ¿sí? Estos son consecuencias eternas, ¿sí? Tanto para una eternidad en el cielo o en el infierno. Amén. Esto es real. Entonces, si en mí no hay una decisión o una convicción, ¿sí?, o una determinación, yo corro riesgos, ¿sí? Y es demasiado lo que pierdo, pues pierdo mi alma nada más, ¿verdad? Es demasiado. Entonces, tenemos que estar conscientes de esa soberanía de Dios. Pero bueno, vamos a decir, aquí sí nacimos de nuevo. Si tomamos la decisión, nos queremos esforzar, no hay emociones nada más. Aquí hay una determinación de que yo no puedo volver atrás, ¿sí? Si yo tengo que ir hacia adelante. Entonces, esta persona, vamos a verlo así, ¿verdad? Isaac aquí es como el niño espiritual, ¿sí? ¿Está claro? Es como el hombre espiritual en nosotros que acaba de nacer. Amén. Y va a empezar su proceso hacia la madurez. Pero bueno, entonces fíjese pues, ya que hemos nacido de nuevo, en nosotros se forma una nueva naturaleza, ¿sí? La palabra de Dios habla que es una naturaleza espiritual o celestial. Es la naturaleza de Dios, ¿sí? Esa naturaleza ya no tiene que ver con nuestra antigua naturaleza, porque tenemos dos. Si hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Acuérdese que ya no se nace de la carne, ahora se nace del espíritu, ¿sí? Entonces ese primer nacimiento que tuvimos nosotros físicamente, pues es un nacimiento conforme a una naturaleza de esta tierra, ¿sí? Se tuvo que ver una relación sexual y se produjo ahí y ya nació la persona.
¿sí? Esa naturaleza es en base al primer Adán. Amén. ¿Cómo es la naturaleza del primer Adán? Ese primer Adán fue creado de la tierra, dice Génesis, ¿sí? Que Dios tomó polvo y de ahí lo creó. ¿Qué significa eso? Que nuestra naturaleza, según esta tierra, pues desea las cosas de esta tierra, ¿sí? Le gusta lo mundano, le gusta lo que ofende a Dios, porque es en base a esta naturaleza o a la naturaleza de la tierra, es conforme al primer Adán. ¿Está claro eso? Sí, esa es nuestra naturaleza, que todo un mundo o toda persona la tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque vive, ¿verdad? Fue creado o existe. Entonces esa persona existe porque nació en base a esa naturaleza. Amén. Pero cuando venimos a Jesús, ¿sí? Arrepentidos, confesamos nuestros pecados, doblegamos nuestra voluntad para que Él entre en nuestro corazón, entonces hay un nuevo nacimiento, como ya lo estoy diciendo, y ahí se nace ahora en base a otra naturaleza. ¿Cuál naturaleza es esa? La del postrer Adán, que es la de Jesús, donde ya la Biblia dice que Él fue creado según Dios. Amén. Nuestro hombre espiritual. Entonces, cuando hay un nuevo nacimiento, pues, o la persona nacido de nuevo, tiene una naturaleza terrenal, que es en base a lo de este mundo. Amén. Base al cuerpo, las inclinaciones que hay hacia el pecado, hacia lo que ofende a Dios. Pero también hay una nueva naturaleza, ¿sí? Que es la naturaleza del Espíritu, que es conforme a Jesús. ¿Está claro? Y si es conforme a Jesús, entonces le gustan las cosas espirituales. A ese le gusta orar, a ese le gusta leer la Biblia, le gusta estar en la iglesia, no le gusta pecar. Amén. El apóstol Pablo habla de una lucha interna que él tenía en 1 Corintios 7, me parece, donde dice que él luchaba en su interior porque él quería cumplir la ley, pero que veía, en Romanos también lo dice, en Romanos 6, Romanos 7, veía en su cuerpo una ley, dice ahí, que era la ley del pecado, o sea, su cuerpo, la naturaleza de este mundo, ¿sí? Entonces él presentaba una batalla, ¿sí? Contra la lucha, o tenía una lucha interna por hacer la voluntad de Dios, porque dentro de él había una naturaleza que le decía: ya no peques, ¿sí? No hables así, no pienses así, amén, perdona, amén. Pero había otra naturaleza que le decía todo lo contrario: no te dejes, ¿sí? No pasa nada, que tanto es tantito, ¿sí? ¿Sí me entiende? Esa es la lucha de todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo, amén. Entonces la cosa aquí es que se tiene que crecer para menguar a eso, amén, y poder desarrollar una naturaleza celestial. Mientras eso no se dé, nosotros nunca vamos a conocer muchas cosas que aquí le voy a explicar ahorita. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces está esa batalla, pues. Sí, la batalla contra nuestra vieja naturaleza. Solo el que ha nacido de nuevo la tiene, ¿sí? Mientras no se nace de nuevo, esa batalla no existe. Somos esclavos, amén. Es una esclavitud al pecado. No tiene libertad, no tiene la capacidad de pelear, ¿sí? No tiene nada, hermano, está perdido, amén. Así dice la Biblia: el que practica el pecado es esclavo del pecado. O sea, si no ha nacido de nuevo, es esclavo, ¿sí? No ha sido trasladado de las tinieblas a la luz. Entonces nunca le va a pasar por su mente: ya debo de perdonar. Si no le va a pasar por su mente: no, yo no debo hablar así, esto ofende a Dios. No le va a pasar por su mente porque está muerto, ¿sí? Y eso dice la Biblia, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados. No hay conciencia de Dios, amén. Por eso el pecar no nos incomoda en lo más mínimo, amén. Pero cuando ya se nace de nuevo, entonces ya hay una conciencia, ¿sí? Ya se siente incómodo la persona, amén. O como dicen, ya no peca a gusto, ¿sí? Y es real así. Se siente una incomodidad de que, ay, no, si yo me dejo llevar, pues entonces el nuevo hombre lo estoy dejando niño, ¿sí? Y el viejo hombre lo estoy dejando crecer de más. Y esa batalla pues ya no está proporcional o ya no está pareja, ¿sí? El viejo hombre ya es más fuerte que el nuevo. Y esa batalla pues se asegura la derrota, ¿verdad? Por el pecado. Bueno, entonces están pues esas dos naturalezas. ¿Está claro hasta aquí? Por eso hay lucha en nuestro interior, en la mente y en todo eso, porque hay una batalla contra nosotros mismos, que esa es la más intensa y es la más difícil, amén.
siempre va a ser la más pesada. Y usted sabe que la Biblia dice en Timoteo, me parece, Pablo se lo decía a él, tú te tienes que cuidar de ti mismo. O sea, el enemigo más terrible eres tú. Amén. Los demás no. Sí, no te cuides del brujo, no te cuides del hechicero, no te cuides de los hermanos, del vecino. No, cuídate de ti. Sí, porque el peor problema eres tú mismo. Amén. ¿Por qué? Porque estás inclinado hacia lo malo. Entonces el apóstol Pedro también dice, menciona varias cosas, que seamos diligentes, que si ya hay fe hay que añadirle esto y añadirle conocimiento. ¿Sí se acuerda esa escritura? Está en 2 de Pedro, ¿no? 2 de Pedro 1 me parece, 1:3, ¿verdad? Por ahí, 1:5. Entonces de ahí empieza y habla de la naturaleza de Dios. Entonces dice, el que hace estas cosas y se aferra a ellas, nunca va a caer. ¿Sí? Entonces esa es una batalla y hay mucho que aprender ahí. Entonces dentro de esas naturalezas, la naturaleza que es conforme al mundo y la naturaleza que es espiritual, pues se produce también, ¿sí?, lo que nosotros conocemos, porque así lo menciona la Biblia, como el viejo hombre, ¿sí? Dentro de la naturaleza terrenal o la vieja naturaleza, el viejo hombre. El viejo hombre viene a ser todos los vicios que yo traigo del mundo, ¿sí? Todo el vicio que yo traigo desde la mentalidad, las actitudes, las motivaciones, las malas motivaciones obviamente, los malos hábitos, ¿sí? Todo lo que es mi cultura conforme al mundo que ofende a Dios, los vicios que todos traemos, todo eso es el viejo hombre. Amén. Y fíjese que la Biblia dice que el viejo hombre sí se puede vencer. Amén. La vieja naturaleza no dice que se cambie. Amén. Lo que dice que es irla venciendo, sometiendo. Pero el viejo hombre sí se puede vencer. O sea, sí podemos ser transformados. Amén. Sí se pueden quitar vicios. Porque Jesús, dice la Escritura, que Jesús clavó en la cruz nuestro viejo hombre. O sea que todos los vicios que traemos, malas actitudes, malos pensamientos, heridas en el corazón, malos hábitos, malas motivaciones, todo eso, hermano, sí se puede clavar en la cruz. Ya está vencido. La cosa aquí es, yo tengo que prestarle más atención a la nueva naturaleza, sí, que a la vieja naturaleza, sí, no piense mal. Amén. Más atención a la naturaleza divina. ¿Sí está claro eso? Bueno, todo eso que le estoy diciendo está ahí, en lo que acabamos de leer. Fíjese. Entonces creció el niño, ¿sí? El hijo de la promesa, el heredero. ¿Quién es ese? Nuestro hombre espiritual. Amén. Ahí dice que ese era el que iba a heredar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que toda nuestra herencia en Dios, ¿sí?, están en nuestro hombre espiritual. Amén. O sea, todas nuestras promesas ya están aquí adentro. ¿De qué depende que se vean? Del crecimiento. Amén. Entonces, entre más yo mengo a la vieja naturaleza, ¿sí?, más crezco en mi nueva naturaleza y más empiezo a participar de mi herencia en el Señor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que entre más pase el tiempo y yo no crezca, no puedo ver mis promesas cumplirse. Y bueno, ese es otro rollo, pero ahorita lo vamos a ver porque ahí lo menciona. Entonces fíjese pues, Isaac viene a ser pues el hijo de la promesa, el heredero, ¿sí?, el de la libre, o sea, no el de la naturaleza de esclavitud, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de esclavitud? La naturaleza del mundo, la vieja naturaleza, la naturaleza del pecado, ¿sí? ¿Está claro eso? La egipcia, la que viene del mundo. No, esta es una naturaleza libre, como lo menciona Gálatas, ¿verdad? Somos hijos de la libre, ¿sí? La naturaleza de Sara en este caso, o la libre, o la naturaleza de Dios. Amén. Entonces ahí se produce un nuevo hombre, un hombre espiritual, ¿sí?, que en este caso lo representa Isaac, ¿sí?, donde ese hombre espiritual ya nació y ahora va a ir creciendo, ¿sí?, donde va a participar de la lechita, el amor de Dios, el perdón, ¿sí?, la misericordia, la compasión de Dios. Pero ahora que ya dio una estatura, ahora se le iba a dar otro tipo de alimento, ya lo iban a destetar, ya no iba a participar de leche, ya iba a requerir más alimento, más sólido, ¿sí? Entonces, cuando Abraham pues ya hace la fiesta, ¿verdad? Porque ahí era la cosa en grande, cuando el niño era destetado, y pues estamos hablando del heredero de todo, ¿sí?
Entonces termina su tiempo de tomar leche o pecho y ya lo iban a destetar y bueno, se hace ahí un banquete muy grande, como dice ahí. Fíjese pues, vamos a leer otra vez el versículo 8. Espero y me está dando a explicar bien, Dice, y creció el niño y fue destetado. Amén. O sea, ya necesitaba otro alimento. Ya no nada más se mantenía con el amor de Dios en cuanto a doctrina. ¿Sí? No estoy diciendo en sentido de menosprecio, no me malinterprete. Esa enseñanza siempre nos van a sostener. Sí, porque usted va a llegar a las grandes ligas en el Señor y usted siempre va a estar con la conciencia y con la fuerza de que Él me amó y pagó un precio por mí en la cruz. Esa es la leche, ¿sí? Pero eso me mantiene fuerte, o sea, estoy bien nutrido, ¿sí? Desde el principio. Entonces, por eso no lo digo en un sentido de menosprecio, sino en un sentido de que hay más, ¿sí? Y que tengo que aspirar a más. Amén. Y que si la iglesia tiene ese alimento, todos los miembros de esa iglesia tienen la posibilidad de crecer a más. Amén. Entonces, si siempre hay leche, ¿sí? Y no un alimento que nos lleva a crecer, pues siempre vamos a ser niños, ¿sí? Y cuando son puros niños, son puros problemas. Amén. Porque es muchas discusiones, muchas contiendas, muchas envidias, muchos celos, ¿sí? Por eso la enseñanza lo que hace es equilibrar a todos. Poner, como dice, eso dice el pastor, poner a nivel a todo mundo y aplomada a todos. Amén. Cuando hay enseñanza, ¿sí? Cuando solamente es lechita, pues la gente va a crecer, porque eso le está nutriendo en su nuevo nacimiento. Pero después va a decir, ¿y qué sigue? ¿Sí? Necesito más. ¿Qué más sigue de esto? Y si yo no lo logro captar o no se nos logra dar, pues nos vamos a estancar. Y es cuando el cristiano ya no encuentra propósitos aquí, ¿sí? Ya no encuentra aspiraciones a algo más aquí. Y entonces mucho hijo de Dios se empieza a volver al mundo, porque en el mundo empieza a encontrar propósito, ¿sí? Que no lo encontró aquí. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, todo eso pues es importante. Entonces sigue diciendo ahí, fue destetado. O sea, ya el niñito ya necesitaba más, ¿sí? De lo que se le había enseñado en un principio o con lo que se le evangelizó. Entonces dice, y vio Sara. ¿Qué dijimos que era Sara? Es la naturaleza espiritual, ¿sí? La que dio a luz el hombre espiritual, o Isaac, ¿sí? Nuestro hombre espiritual. ¿Sí me está entendiendo eso? ¿Sí? Dice, vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, y hasta lo especifica, ¿verdad? Egipto siempre simboliza el mundo, ¿sí? ¿Y quién era Agar? Agar era una esclava. ¿Cuál es pues, qué representa Agar? La naturaleza de esclavitud, ¿sí? O el viejo hombre, el vicio del pecado. Entonces, Ismael, o el viejo hombre, ¿sí? Empieza a discutirle o a burlarse de Isaac. ¿Sabe qué es eso? Esa es la lucha, ¿sí? Del hombre espiritual contra el hombre de la carne, o el hombre viciado. Un hijo de Dios que quiere crecer va a dar esa batalla, ¿sí? Se me vienen estos pensamientos, yo sé que están mal, ¿sí? En el nombre de Jesús tengo que luchar contra ellos, porque son los vicios del pasado. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, si yo no doy esa batalla, yo no voy a ir hacia más. Entonces, aquí a este niño espiritual, ya como él ya no era suficiente la leche, bueno, ahora vas a recibir otro alimento. ¿Sabe cuál va a ser ese alimento? Empiezan a crecer las demandas. Amén. Entonces ya no nada más es Dios te ama, Dios te quiere bendecir. No, ahora tienes que echar fuera esa vieja naturaleza. Amén. ¿Sabe qué es eso? Tienes que morir a tu Ismael. Amén. Tienes que echar fuera la mentalidad de esclavitud. Entonces aquí ya no nada más es Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios te perdona. Ahora tienes que negarte a ti mismo, ¿sí? Y es donde entra la batalla. Amén. Hay una escritura en Mateo 11:28 que es muy común. Es todo lo que estoy diciendo, también lo menciona ahí. Por ejemplo, dice: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Sabe qué es eso? Esa es la leche. Si vengan a mí. Amén. Y luego después de eso dice: llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, empieza la demanda. ¿Sí? ¿Cuál es esa demanda? Cargue mi cruz. ¿Sí?
lleve mi yugo, amén, lleve mi enseñanza, haga la suya, ¿sí? Porque entonces así va a aprender de mí, que soy manso y humilde, o sea, va a crecer en este carácter. ¿Sí está claro, hermanos? Entonces, no puede ser siempre, vengan a mí todos los que están cansados, los que están cargados, ¿sí? Que yo los voy a hacer descansar. No, va a llegar un momento donde esa leche ya no le va a ser suficiente. Entonces, bueno, vamos al crecimiento, ¿sí? Y en este crecimiento empieza la demanda. Tú quieres crecer, ¿sí? Bueno, hay que cargar la cruz. Tienes que negarte a ti mismo. Tú tienes dos naturalezas, una libre y una esclavitud. No puedes dejarte llevar por la naturaleza de esclavitud. Tienes que renunciar. Y ahí mucha gente ya no pelea. Y por eso hay un cristianismo a nivel mundial, pues muy mundano. No estoy hablando en un sentido religioso, sino bajo una mentalidad muy del mundo. O sea, eso tiene que ver muchas cosas, ¿verdad? No nada más es, bueno, lo que a veces nosotros podemos pensar. O sea, vivimos mucho bajo la esclavitud de nuestro pasado, ¿sí? Del pecado de la vida anterior. Entonces, mientras yo no renuncie a eso, yo no puedo dar un crecimiento hacia adelante. ¿Está claro esto? Entonces dice ahí, bueno, ahí ya empieza a hablar, bueno, ya había lucha entre estos dos, ¿sí? Es lo que mencionaba el apóstol Pablo. Pablo tenía una batalla interna, dice Romanos 7, ¿sí? Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. O sea, si ese hombre, hermanos, presentaba una batalla, pues imagínense nosotros. Entonces nosotros tenemos una batalla en nuestro interior, ¿sí? Y es un luchar, es que me jala el viejo hombre, ¿sí? La vieja vida, mi mentalidad equivocada, mis hábitos, mis vicios que traía yo del mundo, ¿sí? Me quieren arrastrar a volver hacia el pasado. Pero dentro de mí hay otra naturaleza, o un hombre espiritual que me dice, perdónalo, ¿sí? Que me jala a buscar a Dios, ¿sí? Que me dice, tienes que orar más, tienes que congregarte, ¿sí? No puedes descuidar estas cosas, ¿sí? Es una lucha. Aquí la cosa es, ¿para dónde me voy a inclinar yo? Amén. Y es ahí donde se da el verdadero crecimiento, ¿sí? Entonces yo me puedo ir pues a Ismael, y esa lucha es la que tenía Abraham. Amén. Fíjese, déjese lo leo más abajo. Bueno, donde dice que Sara se lo dijo, échalo de aquí. Y a Abraham le dolió, ¿sí? Porque como que lo cimbró. Pues, ¿cómo si es mi hijo? Ismael es mi hijo. Bueno, para nosotros es igual, ¿sí? Se nos puede decir, ya no puedes odiar, ¿sí? Y pum, pues nos va a cimbrar. Toda la vida lo he hecho. Amén. Sí, pero si tú lo haces, vas a seguir siendo esclavo. Y si lo haces, ¿sí? Ismael toma lugar en ti y no puedes heredar. Amén. Entonces es una batalla, todos la tenemos, todo el que aspira a crecer, ¿sí? El que quiera permanecer niño no presenta esta batalla. Nada más que, como lo dije creo que al principio, es el más propenso a ser confundido, ¿sí? El niño es aquella persona, espiritualmente hablando, ¿verdad?, que se va quedando atrás en el avance del pueblo de Dios, porque la iglesia tiene que avanzar. Entonces avanzar es madurar, crecer en el Señor. Entonces el que se va quedando atrás es el que peligra más. Y hay una escritura que habla de Amalek, cuando le hace la guerra a Israel, y me parece que iban en el desierto, y dice la Biblia que Amalek pegó en la retaguardia, o sea, les atacó en la parte trasera o en la gente que se está quedando atrás. ¿Sí me está entendiendo? Porque el que no quiere madurar, el que no quiere, ¿sí?, es una persona que está más propensa a caer, ¿sí? Está más propensa a ser confundida, está más propensa a dejarse llevar por una naturaleza de esclavitud. Amén. Pero el que quiere crecer, entonces presenta la batalla, ¿sí? Para nadie es fácil. Amén. Nadie puede decir, no, pues es muy simple. Sí, no, entenderlo sí, hacerlo es otra cosa. Amén. Porque es una lucha. Yo creo que todos podemos identificar, ¿no?, el vicio que traemos. Amén. Es nuestra vida pasada, ¿sí? No hay que hacerse muchas vueltas en nuestra cabeza. Cómo pensábamos, cómo actuábamos, qué motivaciones teníamos fuera del Señor,
¿Qué intenciones había en nuestro corazón? Bueno, toda esa es la vida pasada, la vieja naturaleza, ¿sí? Contra eso tenemos que ir. Amén. Entonces dice pues que había esa batalla entre estos dos. Hasta la fecha esa batalla se sigue dando, ¿sí? Israel y los árabes. Entonces está esa lucha ahí. Entonces dice, vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, la vieja naturaleza, ¿sí? Y la nueva naturaleza. El hijo de la egipcia, Ismael, el viejo hombre. El hijo de Sara o de la nueva naturaleza, Isaac, el heredero, ¿sí? Dice, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces es esa batalla. Ahora, pues había mucha diferencia de edades, ¿sí? Ismael pues ya estaba más crecido que Isaac. Amén. Así venimos también nosotros. Nacemos de nuevo, pero el Ismael que traemos dentro está bien crecidote, ¿sí? Porque son años en el mundo. Amén. Es una mentalidad arraigada por todo nuestro pecado. Entonces, ¿se imaginan la fuerza que tiene Ismael contra un año en el Señor? ¿Sí? Pues es mucha la diferencia. Por eso muchos a veces no resistimos, ¿sí? Entonces el viejo hombre pues oprime más fácil. Y a veces es más fácil, bueno, no a veces, siempre es más fácil pecar que obedecer a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué? Pues porque el viejo hombre está grandote, fuertote. Siempre hemos pensado mal, nunca nos hemos detenido a pensar esto no está bien, a pensar lo que pensamos. Sí, no, esto no es correcto, esto no lo debo pensar. A analizar nuestro sentimiento y decir, no, este sentimiento no es correcto. Sí, yo tengo que ir contra él. Nunca lo hemos hecho. Amén. Entonces siempre es dejarnos llevar por el sentimiento equivocado y el pensamiento equivocado. Sí, la conducta equivocada. Entonces nuestro Ismael o viejo hombre está muy crecido. Amén. Pero aquí se le dice, tienes que hacerle frente. O sea, ya a este punto creció el niño, acuérdate. Ya puedes presentar esta batalla, ya te puedes negar a eso. Si no lo hacemos, no vamos a madurar, ¿sí? Entonces sigue diciendo. Vea lo que le dice Sara. Esa es la vocecita de la conciencia. Si la nueva naturaleza nos va a estar hablando, tú ya no puedes hablar así. Amén. 6 horas sentado en la tele y allá adentro la nueva naturaleza. Yo necesito orar, necesito hablar con Dios. Sí, ya levántate de ese sillón. Sí, enciérrate, agarra la Biblia. Ya es una necesidad dentro. Amén. Pues porque la nueva naturaleza le estás alimentando mucho a Ismael. Le estás dando mucho por su lado. Sí, tienes que negarte a él. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero así en otras cosas. Entonces la nueva naturaleza va a ser, no, tienes que dejarlo. Por tanto dijo a Abraham, echa esta sierva. ¿Sí? ¿Qué es eso? Pues la vieja naturaleza, la vieja vida. Bueno, voy a enfocar más a Ismael, ¿verdad? Para no decir como dos partes ahí. Echa esta sierva y a su hijo, el viejo hombre, porque el hijo de esta sierva, fíjese, no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Sí? Entonces tienes que echarlo fuera, o sea, lo tienes que vencer, porque si no lo vences, la herencia no te va a ser dada, porque Ismael no es el heredero. Sí, el heredero es Isaac. ¿Qué es Isaac? El nuevo hombre, el hombre espiritual. Esto es tremendo, ¿eh? Como ya lo dije ahorita, todas nuestras promesas están en nuestro hombre espiritual, todas. Sí, todo lo que Dios nos ha dicho, lo que nos vaya a decir, lo que está en la palabra, las promesas, no sé, a través de palabras proféticas, todo eso está en nuestro nuevo hombre. Cuando Dios habla, hermano, es porque ya se creó. ¿Sí? Entonces cuando Dios ya anuncia algo, ya está hecho. ¿Sí? Porque así empieza Dios, ¿verdad? Dios empieza al revés de como nosotros empezamos. O sea, Dios ve las cosas creadas y después las empieza a hacer. ¿Sí? Entonces si Él dice, voy a hacer un apostolado en ti. Sí, como por ejemplo Gedeón. ¿Qué le dijo el ángel a Gedeón? Varón esforzado y valiente, ni esforzado ni valiente. ¿Sí? ¿Qué le dice a Jeremías? ¿Sí? Tú no digas eres un niño, eres un profeta a las naciones. Era un niño. Amén. A Moisés le dice lo mismo, no, tú vas a ir y vas a hablar. O sea, él está viendo lo que ya creó. ¿Sí? Producto terminado. Entonces acuérdense que una cosa es crear y otra cosa es hacer. Crear es como trazar el plano, ¿sí? Hacerlo es ponerlo ya en la obra.
Sí, entonces el Señor cuando dice algo ya lo trazó, ya existe. Amén. La cosa es que ahora se empieza a ver en lo físico, que ese es otro rollo, ¿verdad? En base a nuestro crecimiento. Entonces mis promesas están metidas en mi Isaac, en mi hombre espiritual. Ese es el heredero. Amén. Si yo no mengo al Ismael, al viejo hombre, esa herencia no se va a ver en mí. ¿Por qué no puedo ver lo que Dios me promete? Si ya son 10 años en el evangelio. ¿Cómo han sido esos 10 años? ¿Quién ha gobernado en esos 10 años? ¿Por qué no se puede ver mi familia arrepentirse? Si se supone, y hasta me lo dicen, y oran por mí, eso y lo otro. ¿Y por qué no veo mi casa convertida en 20 años en el evangelio? ¿Y cómo han sido esos 20 años? ¿Sí? No, pues ahí como los cometas, como el mundial. Ahí me ven cada 4 años. ¿Sí? Pues estará creciendo el hombre espiritual, o estará todavía fuertote el Ismael. Pues Ismael está gobernando ahí. Seguimos pensando igual, seguimos con la misma conducta. O sea, el que está gobernando ahí es Ismael, el que no va a heredar. ¿Sí me entiende esto? Entonces, pero ¿qué tal si yo lo empiezo a echar fuera y empiezo a vivir en base a las demandas de la nueva vida, ¿sí? O de la naturaleza espiritual, que el perdón, que el amor, que la unidad, que disimular las ofensas, que no sembrar discordia entre hermanos, que la honra, que el servicio, que la obediencia, sí, que la santidad, que la consagración, que la fidelidad, que el servicio, todas esas cosas que tienen que ver con la naturaleza de Dios o el nuevo hombre, la oración obviamente, la alabanza, la intercesión, el congregarse, la enseñanza, la palabra. O sea, estoy alimentándolo, el ayuno, las veladas, las vigilias, alimentando a mi hombre espiritual. Amén. Entonces, en algún momento, cuando alguien vive así, se le empiezan a ver sus promesas, ¿sí? En algún momento. Si no podemos decir, si un año usted es así, al año lo empieza a ver. No lo podemos asegurar, ¿verdad? Tristemente. Pero de que, no podemos decir cuándo, pero de que llega, llega. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está negándose al Ismael, ¿sí? Y le está dando más lugar al nuevo hombre. ¿Está claro, hermano? Entonces, si tenemos muchos años en el evangelio y no hemos visto ni una sola cosa, hay que examinarnos. Amén. ¿Quién está gobernando ahí? Amén. Y uno lo ve. No puedo decir que así sea en todos, ¿sí? Porque pues también entra la soberanía de Dios. Pero de que sí se avanza y se empieza a ver cositas, sí pasa, ¿sí? Uno, por ejemplo, ve, no sé, gente que llega a la iglesia y que se meten y sin peros ni nada. Se meten y de repente ya está. Por ejemplo, ahí en la iglesia hay un matrimonio. Pues ustedes lo conocen, Jorge y Alejandra. Se meten y al, no sé si 2-3 años, de bien metidos, principalmente el esposo, ¿sí? Cuando metido y de repente cae, ¿sí? El matrimonio de su hermano menor, que no tenía por dónde se viera que iba a mejorar. O sea, se acercó al Señor su hermano, sí, en una condición pero fea, hermanos. La mamá dice: prefiero verte muerto que ver cómo andas. Entonces, imagínense la gravedad del asunto, ¿verdad? Pues se acercó el hermano y con su esposa y todos sus hijos. Entonces uno puede decir: bueno, estoy viendo parte de sus promesas en una persona que le está dando más lugar a Isaac. No es Dios, ¿verdad? Ni tampoco está la super santidad, pero se está negando a un viejo hombre. Eso, hermano, cuesta. ¿Por qué cree que no todos lo damos? ¿Sí? ¿Por qué cree que es más fácil oírle a Agar? ¿Sí? Oír a Ismael. ¿Sí? Está más difícil oír a Isaac. Y es una lucha. Por eso hay mucha inmadurez, ¿sí? A nivel mundial, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso nosotros, como pastores, pues tenemos que enseñar: no, mira, ya te acercaste al Señor, ya estás creciendo. Bueno, aquí hay una cruz. Sí, te la presento y la vas a tener que llevar de por vida. Amén. Si quieres crecer. Amén. Y si quieres heredar. Entonces dice ahí: el hijo de esta sierva no va a heredar con mi hijo Isaac. ¿Sí? ¿Dónde está nuestra herencia? En el nuevo hombre. ¿Está claro, mis hermanos? Ahí están nuestras promesas. ¿Sí? No se la complique. Amén. Que arrebato, que reclamo, que desato y que declaro. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno. Pero lo ideal es de fruto.
¿sí? Ir contra el viejo hombre, y la promesa le cae porque le cae. Amén, porque Dios está viendo su corazón y su obediencia. Entonces sigue diciendo ahí, fíjense lo que les decía, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Sabe qué es eso? Esa es la demanda. Amén. No, tú ya no puedes. Es cuando se nos empieza la enseñanza, nos empieza como que a jalar a la consagración. Amén. Lo que les decía, ¿verdad? Hay que llevar una cruz. Amén. No, esta actitud ya no es correcta. ¿Sabe qué es lo que hace el Ismael que llevamos dentro? Es que ellos no saben, ¿sí? Y es que ¿por qué así? Y es que no están en mis zapatos, porque siempre el Ismael se justifica. Porque que Abraham lo estaba tratando de justificar. Es mi hijo, ¿sí? Toda mi vida he sido así. Amén. Pero ¿qué tiene de malo? Entonces vamos a lo mismo, ¿eh? Queremos crecer, queremos ver promesas, ¿sí? Bueno, si esa es nuestra decisión, pues entonces hay una cruz que tomar, no hay de otra, mi hermano, ¿sí? Y no es como para, qué triste, ¿verdad? La cruz. No, porque el que ama a Dios hasta ama la cruz, ¿sí? Porque entiende que ahí está su crecimiento en Él, ¿sí? Y que está participando, ¿sí? De los padecimientos que Él nos dejó. Y como se participa de sus padecimientos, se participa también de su gloria. Amén. Bueno, entonces le caló a Abraham, ¿sí? La demanda. Hay que consagrarse más. Amén. Por ejemplo, hay veces que uno ve que situaciones, matrimonios, por ejemplo, tienden de un hilo, como dice uno, ¿verdad? Están por destruirse, pero no se ve reacción. Amén. Yo me acuerdo cuando mi hermana Connie se enfermó, las que ya conocen su testimonio. Esa situación era, si no te metes, pero en serio, se muere, ¿sí? O sea, médicamente no tenía esperanzas. Entonces si no te arrebatas como loco por su vida, se te va, ¿sí? Gracias a Dios que Dios nos hizo entender eso, y más a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia metió una cadena de ayuno, no sé cuántos días, no me acuerdo, pero todos nos pusimos a ayunar y gracias a Dios, pues ahí anda, vivita, después de muchos años, ¿sí? Pero yo después vi esto, pero en otra familia, después de años, ya estando en el pastorado, y yo veía una situación no igual, no estaba tan mal como mi hermana, pero tenía un diagnóstico de cáncer, una hija de esos hermanos. Entonces, pero nunca se vio eso de métete, o sea, tiende de un hilo tu hija, ¿sí? Si no te metes se te muere. Pues no, una vida así muy tibia, siempre llorando ahora por la situación, y pues se entiende, pero nunca dando pasos hacia más, ¿sí? Mismas actitudes, mismas conducta, pero siempre sufridos. Y pues uno oraba por ellos y uno veía que sí Dios la quería sanar, y yo le decía, ¿sabes qué? Es que yo estoy viendo que Dios la va a sanar. Sí, yo siento que Dios la va a sanar. Pues murió, ¿sí? Entonces uno se queda así, ¿pero por qué? Si se oró, se declaró, sentimos que el testimonio de Dios que sí se iba a levantar, ¿por qué murió? Y yo me acuerdo que en ese preguntar se me vino una voz de Dios y me dijo, esta es la evidencia que una promesa sí se puede perder, ¿sí? Y se me acordaba de Esaú, ¿sí? Que Dios lo despreció porque él menospreció la promesa, ¿sí? Aunque la procuró con lágrimas, ya no se le dio. Sí, Saúl se desechó de un reino, muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo decía, es que sí. Y es ahí donde uno entiende, ¿sí? Cuando cosas tienden de un hilo, tienes que tirarte a matar, como decimos, hermano, ¿sí? No podemos titubear. Amén. Entonces, a veces vemos matrimonios que tienden de un hilo, ¿sí? Y que piden oración, y está bien, sí, se ora, claro, esa es nuestra responsabilidad, pero no se sabe dar más. Amén. O sea, no se sabe sacrificar por ver esa restauración. Eso es cuando empieza la demanda. Un niño le va a costar digerir eso, pero alguien que quiere crecer va a buscar dar ese paso. Entonces hay muchas cosas que pasan no porque Dios las quiera o las provoque, ¿sí? Muchas cosas se nos van de las manos. De verdad, en estas cosas hay pérdidas, ¿eh? No piense nada más de que no, pues Dios lo permitió, por eso me divorcié. Dios lo permitió, por eso murió.
¿sí? Dios lo permitió, por eso estamos como estamos. No todo Dios lo provoca, ¿sí? Ni tampoco no todo lo provoca el diablo. Hay cosas que son resultados de decisiones, amén, que las aprovecha el diablo, pero por supuesto, y bien aprovechadas, ¿sí? Que Dios puede sacar ventaja de esa mala decisión, también puede pasar, porque Dios cosecha donde no siembra, ¿sí? Pero no todo lo provoca Dios o Satanás. Los dos saben sacar ventaja. En el caso del Señor, pues saca mucha ventaja. ¿Por qué cree que estamos aquí? Sí, lo vil y lo menospreciado, imagínense nada más, ¿sí? Y en el caso del diablo, pues busca aprovechar también, amén. Pero no le echemos toda la culpa a Dios. No, pues Él lo permitió porque a lo mejor estaba mejor sin Él o sin ella, o le fue mejor que se muriera, ¿sí? No, hay que dar la lucha. Ya si en su decisión está, esto ahora sí es mi decisión, ¿sí? O Dios pudiera decir eso, ¿verdad? Ahora sí yo decido esto, bueno, que sea Él, amén. Pero la batalla yo la tengo que dar. Entonces, les doy ese ejemplo porque las diferencias, ¿no? En el caso de mi hermana, pues lucharon dándole lugar más a Isaac, al hombre espiritual. Y en el caso de esta otra joven, pues, y está jovencita, como 20 años, se le dio más lugar al Ismael, y una promesa o la herencia se fue. Entonces esto puede pasar. Yo me acuerdo cuando empezamos en guerra espiritual, ya a nivel más territorio, muchos nos decían, aquí sí hay pérdidas, y sí hay bajas, ¿sí? Sí puede haber bajas en esto. O sea, sí hay gente que se puede perder, y sí hay gente que se puede ir al mundo por no saber pelear, sí, gente que sí puede caer. Entonces, por eso esto no se puede tomar a juego. Y bueno, pues nosotros nos metimos. Digo nosotros porque nosotros éramos parte de un ministerio de liberación en aquel tiempo y que estaba brincando hacia la guerra espiritual. Entonces, éramos como 3 principalmente, los más ahí metidos. Y había más, ¿verdad?, que apoyaban, pero eran 3 principalmente. Pues uno cayó en fornicación, ¿sí? Se me hace que ahorita está en el mundo. No lo he vuelto a ver. Otro, yo intuyo que también cayó, sí, pero nunca me lo confesó, pero se vino en una confusión bien fea, sí, se fue de la iglesia, o sea, cosas muy terribles. Entonces uno puede decir, si en esto sí hay bajas, sí, ¿usted cree que esa era voluntad de Dios? Pues no. Entonces, ¿qué pasa pues? Que a veces no se sabe dar esa lucha, o no se quiere dar, amén. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces no hay que permitir que Ismael sea el que gobierne, ¿sí? Hay que hacerle caso a esa voz de la nueva vida que está diciendo, expulsa esa actitud, si echa de fuera de ti esa conducta, porque si no, no heredas, amén, porque el esclavo no puede heredar, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, entonces sigue diciendo que no le gustó esa demanda, ¿verdad? Porque es cuando ya entra la consagración. ¿Tú quieres ver bendecida tu casa? Entonces tú sé punta de lanza, conságrate tú. No, eso está muy grave, que empiecen ellos, ¿sí? No, o sea, va contra ti, ¿sí? Para poder ser personas que hereden. Entonces dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, la nueva vida, oye su voz, o la gracia, si lo quiere así. Porque en Isaac, ¿sí? ¿Cuál era la promesa de Dios en Abraham? Una descendencia como estrellas, ¿sí? En ese está tu promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿dónde está nuestra promesa? En nuestro Isaac, el nuevo hombre, amén. Entonces, hacia donde yo incline mi corazón o mi voluntad, ¿sí? Es lo que va a crecer en mí. Si yo me inclino mi decisión hacia el viejo hombre, pues yo vengo a menos. Y desgraciadamente, como lo he dicho en otras ocasiones, la persona no se queda en un punto, ¿sí? Siempre que no avanza, tiende a retroceder, ¿sí? Y por eso la Biblia dice que el postrer estado viene a ser peor. Y por eso esa escritura dice, mejor nunca lo hubieras conocido, porque empeora, hermanos. Siempre se empeora. Claro, ¿verdad? Está la gracia, ¿sí? Como el pródigo. Bueno, pero si te vuelves, ¿sí? Pues Dios te va a volver a recibir. Amén, pero de todo corazón o bien convencido, porque volverse una vez, o sea, irse y regresar al Señor,
hay que agarrarse, ¿sí? Porque no sabemos si puede haber otra oportunidad. Amén. ¿Está claro todo esto? Entonces hay una lucha pues interna, ¿sí? Si la damos, vamos hacia la madurez, ¿sí? Ya después habla muchas cosas más ahí, pero hasta aquí le vamos a dejar. Sentí que fue rápido, ¿eh? Pero no fue rápido, hermanos. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Bueno, vamos a orar. Y vamos a decirle a Dios: Señor, yo voy a ir contra mi Ismael. Sí, yo no voy a dejar que él gobierne. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te agradecemos, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Nosotros queremos destetar a este niño, Señor, a este niño espiritual. Queremos que empiece a desear las cosas más profundas cada día, Señor. Que, bendito Dios, sienta la necesidad de una vianda más sólida, Señor. Sienta la necesidad de cosas cada vez más profundas en ti. Señor, te pedimos perdón si nos hemos dejado gobernar por el Ismael, Señor, por el viejo hombre, por la vida vieja, el que es producto de la esclavitud, del pecado, Señor. Perdónanos, Padre. Yo sé, Señor, que todos tenemos que dar la batalla, Señor. Y yo sé que no todos la están dando en la misma dimensión, porque, Señor, hay estaturas de fe, Señor, tiempo, muchas cosas, Padre, Señor, pero no queremos mirar hacia atrás, Señor. No queremos desear Egipto, Señor. No queremos mirar otra vez hacia Egipto, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, Señor, porque tal vez cuando nos empezamos a enredar, Señor, en cosas del pasado, Señor, pero seguimos en la iglesia, Señor, lo que estamos haciendo es que vamos rumbo a tierra de promesa, pero mirando hacia atrás, Padre. Bendito Dios, ayúdanos a despreciar toda nuestra vida pasada de pecado, Señor. Ayúdanos a despreciar, bendito Dios, las cosas, Señor, de este mundo que nos han desviado de ti, Señor. Ayúdanos a despreciar todo aquello, Padre Celestial, que nos ha hecho ofenderte a ti, Señor, desde actitudes, Señor, desde sentimientos, desde deseos, pensamientos, cosas, Padre, Señor, que nos han llevado a permanecer en esclavitud. Hoy venimos ante ti. Danos el discernimiento para identificar a Ismael, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento para oír a Sara, Señor, oír a la naturaleza libre, para oír, Señor, la vida espiritual que nos diga: aquí tienes que reaccionar así. No puedes de sentirte ofendido, no puedes renunciar, tienes que perseverar en esto, tienes que mantenerte, tienes que despreciar tal cosa. Danos el discernimiento, Señor, para escuchar la voz del nuevo hombre cuando nos dice: siento la necesidad de ayunar, siento la necesidad de orar más. Esa media hora, gloria a Dios por ella, pero necesito más, Señor. Necesito que busquemos más a Dios. Y dentro de nosotros, Señor, podamos oír esa voz. Tal vez nos va a ser grave las palabras o duras, Señor, bendito Dios, y vamos a decir: es que tendría que levantarme más temprano, y eso me pega, Señor, pero lo voy a hacer, bendito Dios, porque voy a atender a esa voz que me está hablando, Señor, esa voz de Dios, esa voz del Espíritu, que lo que me está diciendo es: vamos al crecimiento. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, Señor, el día de hoy. Bendigo esta casa, Padre Celestial. Yo bendigo Pan de Vida, y yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo que nuestras vidas dan ese estirón hacia el crecimiento. Bendito Dios, que nadie nos dejamos gobernar por Ismael, Señor, por el viejo hombre, Señor, que nadie, bendito Dios, nos dejamos esclavizar por la vieja naturaleza, sino que damos, Señor, el avance hacia el frente, Señor, que no nos quedaremos en la retaguardia. Bendito Dios, que, Señor, nos meteremos de lleno contigo, Señor,
para ver Señor, nuestro hombre espiritual crecer y ver nuestras promesas, Señor, que poco a poco se van cumpliendo, Señor. Ver nuestro llamado, vivirlo, Señor, porque estamos viviendo en el nuevo hombre. Señor, yo bendigo a tu pueblo y yo declaro que vas renovando más y más nuestro entendimiento, vas golpeando estructuras, Señor, en nuestras vidas. Sigues golpeando, Señor, esa estilo de vida o esa cultura, Señor, que traemos de la esclavitud del pecado, en el nombre de Jesús. Y si por alguna razón en nuestras vidas no ha habido una convicción de arrepentimiento, hoy te pedimos que la traigas a nuestras vidas, Señor. Bendito Dios, que podamos doblegar nuestra voluntad, que seamos como ese viento, Señor, que sopla, Padre, Señor, y que no se frena cuando viene ese soplo, sino que avanza, porque no tiene voluntad. La voluntad la tiene quebrantada, Señor. Así queremos ser, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, ayúdanos a darnos para ti, en el nombre de Jesús, y que sepamos, mi Dios, que el mejor camino, Señor, es el camino angosto, Señor. Que entendamos, Padre, bendito Dios, que la puerta estrecha es lo mejor, Señor. Que este camino angosto nos ahorra muchos problemas, Señor. Y como lo decía en un principio, Padre, esto tiene consecuencias y son eternas, Señor, para vida o para perdición, Señor. Yo declaro, bendito Dios, que en esta casa, Señor, sigues trayendo niños espirituales y sigues levantando, Señor, una generación, Señor, de jóvenes espiritualmente que están dando una medida mayor. Señor, yo profetizo que en esta casa, Señor, no se quedarán niños, aquel que aspire a más, Señor, que siempre habrá abundancia de palabra, que tendrán esa leche espiritual para el recién nacido, que tendrán, Señor, los rudimentos para aquel que está creciendo y aspirando a más, que tendrán el alimento sólido para aquel que tiene, Señor, la aspiración a algo todavía más profundo, Señor, que a nadie le va a costar digerir cuando se nos hable de consagración, que a nadie le va a costar digerir, Señor, cuando se nos hable de compromiso, cuando se nos hable, Señor, de santidad, de llevar la cruz, Padre celestial, que a nadie nos va a costar, Señor, cuando se nos hable de pacto, bendito Dios, de la honra, del servicio, Señor, sino al contrario, Padre, nuestro espíritu estará ya, Señor, listo para recibir ese tipo de alimento. Señor, que nunca les falte palabra en esta iglesia, sino que sigan de gloria en gloria, sigan en abundancia. Señor, yo los bendigo, Padre, con todo mi ser. Y yo declaro, Señor, que no hay ninguna opresión que nos impida nuestro crecimiento, Señor. Todo lazo del diablo, Señor, toda atadura en tu pueblo sea rota en el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios. Y que aquí, Señor, no haya ni una vida que no pueda avanzar, Señor, como aquella mujer, Padre, encorvada. Su avance era muy lento, muy complicado, porque estaba atada por el diablo. Señor, en el nombre de Jesús yo declaro y reprendo, Señor, toda atadura y todo lazo del diablo en tu pueblo. Declaro que se rompe, Señor, y que correremos, Padre, como un pueblo libre, Señor, en todas las áreas. Señor, que si alguien no quiere crecer, será por eso, porque no quiere, Señor. Pero yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, que tu pueblo es libre, Señor. Que el que anhela crecer, bendito Dios, tendrá la facilidad para hacerlo, porque tendrá la libertad en su alma, en su espíritu, en su mente, para desarrollarse en ti, Señor. En el nombre de Jesús, que esta iglesia produce y produce más, Señor, vidas, generaciones para la gloria de Dios, Señor, almas que estén dando fruto al 100 por 1, Señor, vidas que tienen llamados al ministerio y que están desarrollándolo, bendito Dios, y que en esto, Señor, te glorificas, Padre, y que haces que esta iglesia siga siendo confiable para ti, Señor, para que puedas decir, bendito Dios, como tú lo dices en tu palabra, que hablarás, Señor, al norte, Señor, al sur, a los 4 vientos, Señor, y que bendito Dios le hablarás para que los congregues, Señor. Bendito Dios, en un pueblo, Señor, y se dirá como dice Isaías, Padre, entonces aquella desamparada, Señor, dirá: ¿quiénes son estos, Señor? Bendito Dios, estos que han nacido, bendito Dios, porque tú la saturarás de hijos, Padre. Señor, así yo bendigo esta casa en el nombre de Jesús, Padre.
sigo viendo en visión cómo esta iglesia va a dar a luz iglesias, Señor. Yo sé que todo es en su momento, Señor, pero está dentro de tu propósito, Padre. Señor, que esta iglesia se convierta en una matriz, Señor, en una iglesia madre, Señor. Bendito Dios, conforme vaya creciendo, Señor, como lo hemos enseñado y lo hemos entendido, Señor, conforme vaya desarrollándose en el interior, Señor, vaya madurando en su interior, Señor. Bendito Dios, el impacto va a ir creciendo, Señor, y va a tener que crecer hacia afuera, Señor, y vendrá la multiplicación, ya no solamente en almas, Señor, sino en iglesias también, Señor. Vidas, Padre, Señor, casas que nacerán de este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, que también serán una luz en medio de tinieblas, Señor, que romperán las cadenas de muchas personas quienes han sido esclavas del pecado y del diablo. Señor, yo bendigo esta casa, todo lo que representa Pan de Vida, lo que ya representa en los cielos, Padre, no lo que ahora vemos, Señor. Obviamente es bendecido, pero lo que, Señor, un día veremos, Padre. Bendito Dios, yo lo declaro que está bajo tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Tú harás de esta casa, Señor, una línea generacional, Señor, donde muchas vidas vendrán a tus pies. Van a ser generaciones espirituales, Señor, que vendrán a tus pies a través de esta iglesia y lo que esta iglesia reproduzca, Señor. Aquí vendrán los matrimonios, Señor. Los hijos que nacerán, Señor, crecerán aquí. Esos jovencitos, Señor, irán creciendo en el Señor. Un día tendrán su pareja, Señor, y ellos entrarán en matrimonio y tendrán hijos. Y esos hijos naturales, Señor, bendito Dios, crecerán también esta iglesia, Señor, bendito espiritualmente. Una generación, Señor, que estará creciendo y vendrá a traer almas nuevas. Y esas almas nuevas, Señor, o a otras almas nuevas, Señor, y así harás un linaje, Señor. Bendito Dios, una línea generacional de muchas generaciones espirituales, físicas también, Señor, que conocerán al Señor a través de esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Veo es como un cordón umbilical, pero son generaciones y generaciones, y se alcanza a ver a lo lejos cómo ese cordón se va alargando y alargando, donde va a seguir dando a luz, Señor. Generaciones, Padre. Lo que ahora ven, Señor, no es todo, Señor. Bendito Dios, estos que están ahora aquí, Señor, van a traer a otros, Señor, y esa será otra generación, y esos traerán a otros, Padre, y habrá otra generación. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios te siga haciendo crecer, porque esa es una evidencia que Él está aquí. Cuando una persona está creciendo en el Señor, se está restaurando, es porque Dios está en ese lugar, porque no hay nada ni nadie que pueda dar el crecimiento, sino solamente el Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Toda la gloria y el honor sea para ti para siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Den un aplauso a nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Lo baja el lugar.